Parecería que todos nacemos con el concepto de que la naturaleza es hermosa. Hoy en día también nos enseñan a mantener el equilibrio de la naturaleza para proteger el frágil medio ambiente de nuestra tierra. Pero la suave brisa que mece las hojas de las palmeras puede repentinamente transformarse en un tifón. Y las delicadas olas de nuestras costas en tsunamis más altos que una casa. Hasta una pacífica montaña puede convertirse en un violento volcán, arrasando con todo lo que esté en su camino. Es entonces que descubrimos estar frente a un adversario avasallante. Tal vez no podamos contra las fuerzas aterradoras de la naturaleza, a pesar de los avances tecnológicos, pero sí podemos aplacar sus desastrosos resultados. Por este motivo, la ONU declaró los años 90 como la década internacional para la reducción de los desastres naturales. Hay cosas que todos podemos hacer. Preparativos simples, precauciones que pueden salvar vidas, minimizar los daños y reducir la crisis económica y social. Mientras que algunas regiones del mundo son más propensas que otras a determinados desastres, las estadísticas indican que todos, en algún momento de nuestra vida, nos veremos enfrentados a un desastre natural. Y lo primero que uno aprende al encontrarse en una situación tan alarmante es que generalmente ocurre en el momento menos esperado. Por eso no es común ver escenas de desastres en evolución, como este terremoto en el Japón. En casi todos los desastres sorpresivos, las víctimas quedan incomunicadas del resto del mundo. El equipo de rescate y la televisión demoran un tiempo en llegar. Por necesidad, en cualquier desastre, los primeros en ayudar son las propias víctimas. Se podrían salvar muchas vidas si todos, no solo el equipo de socorro, supiéramos qué hacer, a dónde dirigirnos hasta que se apacigüe la tormenta, dónde ubicar los suministros de emergencia y de qué manera restablecer los contactos con el resto del mundo. Para hacer los alimentos, eso. Y a los pececitos, ¿para qué los pececitos? A ver, para ellos, pues, para... Estamos en el estado de Caldas, en los Andes de Colombia. A ver, Richard, ¿a dónde viven los pececitos? En el agua. Al noroeste del Tolima, eso, Armero. Estos niños viven al pie de un volcán activo, el Monte Ruiz. Están aprendiendo algo nuevo, cómo vivir con un volcán en su propio jardín. Por el nevado del Ruiz también puede ser una causa importante. La próxima vez que el volcán despierte con violencia, estos niños sabrán qué hacer. En 1985, la erupción del Monte Ruiz resultó en una avalancha de lodo que barrió con el pueblo de Armero. El alto número de muertes, más de 20.000, conmovió al gobierno de Colombia, llevándolo a tomar medidas que aseguren que un desastre de tal magnitud no vuelva a suceder nunca más en el país. Donde ayer estaba el pueblo de Armero, hoy solo hay cruces de madera. El norte de Colombia tiene huracanes del Caribe, el oeste terremotos y tsunamis. La cordillera de los Andes, con sus numerosos volcanes, divide el resto del país. Colombia parece estar injustamente abrumada con problemas atribuibles a la indomable naturaleza. Con la ayuda de las Naciones Unidas, la nueva Oficina Colombiana de Desastres Naturales ha hecho hincapié en la educación, cambiando el concepto de socorro por el de administración del desastre. Dentro de los muchos programas que adelanta la oficina,
dentro de los propósitos nacionales que están ya establecidos. Tenemos el programa de información pública por medio del cual diseñamos este tipo de materiales para llegarle masivamente a la población colombiana con mensajes de prevención de desastres. Nuestro propósito es de cubrir la totalidad del territorio nacional y de distribuir esta información con todos los medios que hay en el país, ya bien sean públicos o privados. Muchos de estos folletos fueron diseñados en forma de historietas para niños. Muy bien. El tema de hoy, mi amigo el volcán. Una serie de clases se originaron en base al más popular de ellos, titulado Mi amigo el volcán. Sí, inventario personal, equipo de misiones de búsqueda y rescate. ¿Quién es el encargado de hacer todo este estudio? ¿Quién? Explica cómo se forma un volcán, qué tipo de víveres almacenar antes de la erupción y cómo limpiar la aldea después del desastre. Ellas hacen el estudio de todo. La misma información, qué hacer para prepararse antes de la erupción de un volcán, es el tema de espacios radiales que se transmiten 5 días a la semana en las estaciones locales. Todos contribuyen para la publicidad. Usted sabe la cantidad de peligros que tienen los niños en este colegio y en cualquier... Que se sientan los colegios de Colombia. Les habla Chayán, desde Chile. Las erupciones volcánicas no nos tomarán desprevenidos. ¿Cuánto demorarían 500 niños en evacuar una escuela? La única forma de saberlo es mediante un simulacro. En este liceo de Manizales llevó apenas 2 minutos y medio. La idea es que el próximo simulacro se haga aún más rápido. Al fin y al cabo, cuando se vive al pie de mi amigo el Monte Ruiz... En el campo cerca de Manizales, aldeas enteras participan periódicamente en los simulacros de emergencia. Equipos de defensa civil y personal de la Cruz Roja, 40 hombres y mujeres por grupo, viajan de aldea en aldea para entrenar a policías, bomberos y voluntarios locales. Los simulacros que presentan son casi siempre muy realistas. En zonas como el río Recio, donde las inundaciones repentinas son frecuentes, un sistema simple pero eficaz es el extendido de un alambre a lo ancho del río. Al crecer, el río rompe los alambres colocados a diferentes niveles. Esto envía una alarma por radio a un centro de control distante. Como en Tolima, donde todos los equipos de desastre de la región tienen una estación de control común. Desde aquí se envía la información alertando a la gente que habita a lo largo del torrente de agua. Alerta temprana, concepto básico de la administración de desastres. Con la ayuda de organismos internacionales, en los observatorios volcánicos colombianos se están empleando equipos más sofisticados que controlan los temblores de tierra durante las 24 horas del día. Sus equipos móviles controlan el nivel de dióxido sulfúrico en las columnas de humo de volcanes activos como el Monte Ruiz. Un cambio drástico en estos niveles se considera como indicador de una erupción inminente. Para anticipar los caprichos de la naturaleza, se necesitan mapas de amenazas. Con ellos se puede determinar si en ciertas zonas conviene prepararse contra los terremotos o contra las inundaciones repentinas. Este sistema de alerta es el resultado de uno de estos mapas.
Los residentes locales ya no dependen de los rumores, ya que saben que se transmitirá información confiable a través de estos parlantes. La hermosa ciudad de Manizales está a salvo en la cima de una montaña. Pero los establecimientos precarios en las laderas eran víctimas en potencia de los desprendimientos de tierra causados por lluvias o temblores. En base a los mapas de amenazas, el gobierno local decidió que había que transformar la ladera de esta montaña. Se construyeron terraplenes y se excavaron canales para desviar cualquier avalancha de barro que pudiera amenazar a las zonas habitadas. Estamos viendo el mapa de amenaza potencial del Nevado del Ruiz en su última versión, el cual nos muestra las amenazas altas, moderadas y bajas. Se destacan los eventos de los flujos de lodos, los cuales fueron los más importantes durante la erupción del 13 de noviembre de 1985, que destruyeron la localidad de Armero. No alcanza con crear mapas de amenaza. Un mes antes de la desastrosa erupción del Monte Ruiz en el 85, se terminaba el mapa de amenaza potencial para esta zona con los resultados de la erupción, incluso el curso que seguiría la avalancha de barro que enterró a todo el pueblo de Armero. Pero un mes no alcanzó para tomar todas las precauciones para evitar el desastre. Los científicos aún no saben qué es lo que desencadena una erupción volcánica, pero los satélites han hecho posible seguir el nacimiento de las grandes tormentas. Mientras que estas imágenes meteorológicas tomadas desde el espacio ultraterrestre ya no son novedosas, el tamaño y el potencial destructivo de un gran tifón, creciendo en fuerza al atravesar el Pacífico para azotar al continente asiático, todavía inspira miedo y espanto. Alerta temprana a escala global. La información recabada en las fotos de este satélite también sirve para crear modelos para las computadoras. Este está basado en el curso de un tsunami, una enorme ola marítima causada por un gran terremoto que azotó el sur de Chile. Estas enormes olas cruzaron todo el Océano Pacífico en 22 horas y llegaron a Japón con fuerza suficiente como para causar grandes estragos. El nuevo edificio de la Intendencia de Tokio cuenta con una moderna instalación, el Centro Metropolitano de Prevención de Desastres. En la eventualidad de un desastre natural grave, pasará a ser el centro de comando de todas las operaciones que requieran medidas de emergencia. Hay personal especialmente capacitado de guardia las 24 horas para tomar control en operaciones de emergencia. Desde este centro se podrán coordinar todos los esfuerzos de asistencia. Fuera de épocas de emergencia, se destinará el centro a actividades educativas, tales como el Colegio para la Prevención y Mitigación de los Desastres. Este interés especial en la administración de desastres data de principios de siglo. El terrible terremoto de 1923 dejó el 70% de Tokio en cenizas y causó la muerte de 100.000 personas. Los japoneses nunca olvidaron ese desastre. Se creó un nuevo campo en la ingeniería para el diseño de edificios antisísmicos que ha transformado el aspecto de Tokio. Los temblores y los vientos fuertes hacen oscilar a los pisos superiores de sus rascacielos. 3 metros es algo común. Hasta hace poco, el permitir esta oscilación era la única forma conocida para absorber las fuerzas que destruirían a las estructuras más rígidas. El modelo de la derecha muestra una nueva forma de mantener a los edificios estables y resistentes a los terremotos. El movimiento de los pisos superiores se contrarresta por medio de un peso de 4 toneladas y otro de 1,
suspendidos uno encima del otro para permitir su movimiento y controlados por sensores en los cimientos y en las paredes del edificio. Este método se probó en 1989 en el edificio Kyobashi Seiwa de Tokio, que tiene solo 12 pies de ancho, 4 metros. La mayoría de la gente no sabe cuánto se balancean los edificios. Hasta el peso de una sola persona los puede afectar. Así. Pero en este edificio no se siente el movimiento, gracias al sistema de control activo dinámico que instalamos. Pero para mover estos pesos se necesita gran cantidad de electricidad, energía que podría no estar disponible durante un terremoto. Los diseñadores y los ingenieros tienen confianza en que eventualmente también solucionarán ese problema. Los problemas de Bangladesh tienen menos probabilidades de resolverse en un futuro cercano. La enorme población de su capital, Dhaka, hace que los limitados servicios no den abasto. Con la mayor parte del territorio a nivel del mar, las inundaciones siempre han sido un grave problema. Si hay algo que en Bangladesh no falta, es el agua. 3 grandes ríos cruzan el país para desembocar en la bahía de Bengala. Bangladesh es tierra que flota en sus ríos. Estos ríos nacen en lo alto de las montañas del Himalaya y con su caudal aumentado por las copiosas lluvias monzónicas pueden causar grandes estragos al llegar a las llanuras de Bangladesh. Como por voluntad propia, cavan nuevos surcos en los campos arados y constantemente destrozan los diques y terraplenes en sus caprichosos desvíos. Todos los años, de mayo a septiembre, las copiosas lluvias monzónicas saturan a Bangladesh, desbordando ríos grandes y pequeños. ...1988 fue un año malo. 3/4 del país se vio afectado por las inundaciones. Nunca se terminan de reparar los daños causados por estos ríos. Cada año se requiere un sinnúmero de hombres y de horas para reconstruir y redistribuir los diques. La protección de la capital, Dhaka, es primordial. Como está a pocos metros sobre el nivel del mar, el plan es construir un enorme dique que circunde a toda la ciudad. Un dique de contención entre la seguridad y el desastre. Con la asistencia técnica del Sistema de las Naciones Unidas, el Departamento Meteorológico de Bangladesh puede ahora alertar con la anticipación adecuada las inundaciones provenientes del norte. Pero Bangladesh tiene una amenaza del lado opuesto, la bahía de Bengala. Hoy en día, gracias a un satélite meteorológico de la India, Bangladesh puede enviar alertas a todo el país, incluso de disturbios climáticos menores. ঠিক আছে, আগামী দিন যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তুমি চলে আসো। অফিসার আছে নাকি ওখানে ওভার? মহেশকাল ওভার। El 29 de abril de 1991, la estación meteorológica de Cox's Bazar detectó algo fuera de lo común. Esto es lo que vieron en las pantallas de sus radares. Esto es lo que se vio en las pantallas de televisión. Varios días después, cuando se pudo restablecer contacto con el mundo exterior. El último gran ciclón, en 1970, ocasionó la muerte de 300 personas. La tormenta más grave de 1991 costó menos de la mitad, 140 vidas.
Las estadísticas son despiadadas, pero importantes. El lado positivo de estas cifras es que muestran el fruto de 20 años de planificación y preparación. El lado negativo es que demuestran el efecto que tienen sobre la administración de desastres los problemas económicos. Con muchas otras exigencias en su frágil economía, Bangladesh no contaba con el dinero suficiente para prepararse para un ciclón de la magnitud del de 1991. La tormenta puso a prueba todos los esfuerzos realizados desde 1970 para mitigar estos desastres. En proyectos como Alimentos por Trabajo, se alentó a las mujeres a cocinar ruti, el pan local, a cambio de harina para alimentar a sus propias familias. Una vez cocido, se almacenaba el ruti para las épocas de escasez de leña para hornear. Estos alimentos de emergencia son almacenados y distribuidos por agencias de socorro. Otra medida, respaldada por el Programa de la ONU para el Desarrollo, fue construir refugios para ciclones en las zonas costeras bajas en la bahía de Bengala. Estas estructuras básicas se pueden construir con los materiales y mano de obra locales. Mientras no surja una emergencia, se usan como aulas de clase que tanto se necesitan. Pero de nada sirven los refugios de emergencia sin las pruebas constantes, los simulacros organizados para hacer que los hombres, mujeres y niños de la zona lleguen a tiempo al refugio. También se necesita un organizador responsable que reciba el mensaje de que se acerca un ciclón y divulgue la señal de aviso. Alguien como la señora Shobha Rani Das, quien nos dijo cómo alertó a los 700 habitantes de Sonadia, isla en que vive. Gracias a ella, no se perdió una sola vida en Sonadia en 1991. Pero incluso la construcción de estos simples refugios contra ciclones requiere tiempo y dinero. Después de 1970, planificadores gubernamentales y organismos internacionales estimaron que se necesitarían por lo menos 3.500 refugios para proteger a los habitantes de las bajas zonas costeras. Cuando azotó el ciclón de 1991, solo se habían terminado 300. Del otro lado del planeta, una fina antena registra frecuencias de onda corta de todo el mundo desde el piso superior del edificio de las Naciones Unidas. Con equipos rudimentarios, pero que llegan a todas partes del mundo, los radiooperadores aficionados siguen siendo a menudo los únicos que se comunican con las zonas de desastre. Okay, Roger, understand. I understand. Do you have any traffic coming here? Over. Tan pronto el ciclón castigó a Bangladesh, Dave Rosen, del Club de Radioaficionados de la ONU, estaba en el transmisor. This is 4 Uniform 1, United Nations, 4U1 UN headquarters, working emergency traffic in connection with the Bangladesh emergency, in contact with VU2 Mexico, Kilo India, and VU2 Delta Zulu. If anything happens, si le sucediera algo a la central de telecomunicaciones, por ejemplo, aquí en el caso de Bangladesh, el servicio de satélite de Beduña fue, tenemos entendido, no tenemos los detalles exactos de lo sucedido, tenemos entendido que fue destruido por el ciclón. Una vez perdido ese servicio, las capacidades de comunicación desde el país quedaron en esencia desconectadas. Esto sucedió en muchos casos aquí en el 4U1NU, en la estación de radioaficionado,
Hemos cubierto varios, muchos desastres desde 1986. Es el hospital Tony Fazio. Muy bien, this is 4U1 United Nations. Se necesitaron voluntarios multilingües. Está inservible y que los pacientes los están atendiendo fuera. Pero tiene suficiente acceso. Debido a que la información veraz y rápida es tan importante cuando golpea un desastre natural, los miembros del Club de Radioaficionados de la ONU pueden desempeñar un papel clave en la mitigación del desastre. Los esfuerzos de los países grandes y pequeños, ricos y pobres, demuestran que hay cosas en las que todos pueden participar para aumentar las oportunidades de supervivencia. Todas iniciativas para reducir la pérdida de vidas, aminorar el daño a las propiedades y disminuir la ruptura económica y social. Por todo esto, Naciones Unidas declaró los años 90 década internacional para la reducción de los desastres naturales. Sus objetivos son aumentar la conciencia pública, movilizar recursos y fomentar una mayor cooperación entre la voluntad política de las naciones y de la comunidad mundial de científicos. Un esfuerzo de 10 años para ayudarnos a nosotros mismos en momentos en que nos encontramos enfrentando a la naturaleza.